Vamos a hablar, la anterior semana habíamos hablado de lo que es las infecciones de vía aérea superior, ya principalmente hasta dónde era considerada vía aérea superior, hasta el nivel faríngeo. Ya laringe para abajo es todo considerado vía aérea inferior. ¿Ya? ¿Hay infecciones que afectan a la vía inferior? Claro que sí. Dentro de las competencias, bueno, ¿cuáles son las infecciones de vía faríngea y de vía aérea inferior? Las que comprometen desde la laringe, tráquea hasta abajo, ya hasta llegar al nivel del alveolo y parénquima pulmonar. ¿Cuáles son esas infecciones más prominentes? Ahí está la inflamación de las traqueitis, las bronquiolitis, las neumonías, ya que son las infecciones más características que puede presentarse en la vía aérea inferior. ¿Ya? La infección más común de entre todas ellas es la neumonía. ¿Ya? ¿Qué es neumonía? ¿Cuál es el concepto de neumonía? Es una inflamación del parénquima pulmonar, o sea, todo el pulmón o alguna zona del pulmón se me inflama, pero es de causa infecciosa. Eso es lo que lo diferencia, ya, porque puede haber inflamación del pulmón por otras causas infecciosas. La neumonía se habla cuando hay infección hay inflamación de causa infecciosa y es netamente de carácter agudo. Ya creo que en la guía hay neumonía crónica. Sí, bueno, para la guía sí, pero más adelante lo aprenden que realmente es agudo. Ya toda la neumonía se considera aguda, todo el proceso de neumonía. Las infecciones del tracto respiratorio inferior son bastante frecuentes en nuestro medio ambiente y hay dos sitios de origen o lugares de adquisición muy comunes, o en la calle o en el ambiente, en el colegio, en mi trabajo, no sé, en el parquecito, o cuando yo estoy internado en un hospital. ¿Ya? A los que se adquieren de afuera se les conoce como infecciones adquiridas en el ambiente comunitario, donde ustedes viven, ¿ya? En el colegio, no sé, el supermercado, cualquier contacto con ese ambiente externo y se llegan a enfermar, es una infección de origen comunitario. Pero ¿qué pasa si ustedes estaban internados por el apéndice? ¿No? Les internaron por la apéndice, tienen una semana en el hospital y posteriormente a su internación empiezan a tener un cuadro de infección respiratoria. Entonces ese ya no es de origen extracomunitario, ya no es de la comunidad, es algo que ocurrió dentro del hospital. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de origen extracomunitario y de origen intrahospitalario. ¿Ya? Hay una clasificación en su guía de las neumonías, ¿no? Neumonía según la etiología, neumonía según el origen, neumonía según el tipo o el cuadro clínico y según la duración. ¿Ya? El agente etiológico sencillo, ¿quién me produce la infección? Una bacteria, un virus, un hongo. ¿Ya? Las infecciones, las neumonías, neumonía de etiológica, ¿ya? Puede ser que me infecte una bacteria, puede ser que me infecte un virus o puede ser que me infecte un hongo. ¿Ya? Independientemente, yo estoy en la obligación de saber cuáles son los agentes principales productores de neumonía. De las bacterias, ¿cuáles? Streptococcus pneumoniae, Aedes pneumoniae. Hoy día por favor, hoy día escriban bien el nombre de las bacterias, ¿ya? No vayan a escribirlo mal. ¿Qué otro agente etiológico? También puede ser producido por el aureus. El aureus puede producir neumonía. ¿Qué otro agente etiológico? Puede ser producido por el género de las Klebsiella, puede ser producido por el género la Neisseria puede ser de los micoplasmas, ¿ya? Puede ser el género de las Legionella. Fíjense que todas estas son bacterias. Son bacterias productoras de neumonía. En virus también hay varios, ¿ya? Pero el más destacable es el virus de la influenza. El virus del COVID también se dijo que tenía la relación con producción de neumonía de causa viral. Y en los hongos también tenemos a los aspergillus, a las cándidas, a Mycoplasma capsulatum, a las mucormicoses. Es decir, etiología variada. ¿Ya? La causa de una neumonía puede ser etiología variada, puede ser una bacteria, un hongo, un parásito. Las más comunes siempre son las bacterianas, las virales, ¿ya? Y después las bacterianas. Según el lugar de adquisición, de dónde lo adquirimos, eso es su vida, ¿ya? Del ambiente externo, comunitario o del hospital intrahospitalario. Según el cuadro clínico que este produce, ¿ya? El cuadro clínico puede ser específico, puede ser específico, como dice su guía, típico o atípico, ¿ya? Esto lo vamos a saltar porque está desactualizado. ¿Ya? Pero entonces vamos a hablar principalmente, o la clasificación que más se maneja cuando se habla de neumonías es según el
lugar de adquisición, en la comunidad o en el hospital. Entonces ahí es que asociamos el primer término, neumonías adquiridas en la comunidad, ya es decir, afuera, cuando ustedes vienen de afuera al hospital porque se enfermaron de neumonía y refieren los síntomas. Esto es algo muy importante. Fíjense que en los microorganismos más frecuentes productores de neumonía, eso también tienen que saberlo. Tienen que saber quiénes producen neumonía, pero también tienen que saber quiénes producen neumonía afuera, cuáles son los más comunes. En el ámbito comunitario, el más común es el neumonía. Ya fíjense que 60% de los casos de neumonía, no es necesario saberse el porcentaje tal cual, pero es necesario saberse la relación, ¿no? El Streptococcus pneumoniae es el más común. El Mycoplasma pneumoniae, común. El Haemophilus influenzae, común. Y ahí vamos bajando hasta llegar a etiologías menos probables, ¿no? Por ejemplo, el Aureus, que también sabemos que produce neumonías, generalmente no lo hace. O es muy raro que haya una neumonía por Aureus. ¿Por qué creen? Cuando se vuelve sistémica. No tanto por eso, sino que el Aureus donde principalmente radica a nivel cutáneo, ¿ya? En cambio el Streptococcus pneumoniae tiene facilidad de llegar al pulmón si quiere, ¿ya? Porque es más que todo aéreo. En cambio el Aureus es más que todo cutáneo. Entonces de la zona cutánea llegue hasta adentro cuesta, ¿ya? Generalmente van a ser en pacientes, por ejemplo, que no la verdad, ¿ya? Pero una etiología específica de pacientes que tienen mayor riesgo. Ahora, neumonías típicas y neumonías atípicas, según el cuadro, o específicas o inespecíficas, según el cuadro que produce. ¿Cuál es la triada de la neumonía? Sencilla. Tos, fiebre y expectoración. Tos con expectoración, fiebre y dolor pleurítico, ¿ya? O punta de costado. Llámenle mejor pleurítico, es más común que lo vean así. Eso es una neumonía típica. Un paciente que viene, doctor, tengo tos de hace 3 días, estoy botando flemas verdes y me duele al inspirar acá como si estuvieran clavándome un cuchillo. Cuadro típico de neumonía, sospechamos una neumonía, pero es típica porque se presenta de esa forma. Los agentes típicos son comunes, el Pneumoniae, el Influenzae, el Aureus, ya, pero más que todo en ancianos, fíjense, las Klebsiella o las Aspergillus. Pero cuando se trata de neumonías atípicas, el cuadro clínico cambia. Aquí quiero que se abra un poco la mente porque no hay una sintomatología específica para típico. En las tablitas le puede decir que viene sin dolor en punta de costado, que no tiene expectoración. Sí y no, ya es atípico, por eso se llama, no se presenta como lo queríamos que se presente la neumonía. En cuestiones de agentes atípicos, fíjense que van a estar más que todo los micoplasmas, las clamidias, las legionelas y las infecciones de tipo viral, ¿ya? Las neumonías virales y todos estos que son sin pared celular o las legionelas van a comportarse de esa forma cuando llegan a infectar el parénquima del paciente, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferenciación, entre muchas comillas, por favor, entre una neumonía típica y una atípica? La neumonía típica se presenta con la triada, sí, siempre con la triada. Tos con expectoración tipo verdosa, una fiebre alta, más de 38 grados, y un dolor en punta de costado. Ese dolor en punta de costado es cuando ustedes meten aire hasta a profundidad y sienten como si estuviera desgarrando acá en este sector. Ese es el dolor en punta de costado, ¿ya? Tal vez no lo sintieron porque no les dio neumonía, pero los pacientes que sí llegaron a tener ese cuadro refieren que hay un dolor aquí intenso, ¿sí? Que es muy molesto. Pero no es lo único que puede presentar a la examinación física consolidación, o sea que su parénquima pulmonar esté, por así decirlo, condensándose. Puede presentar cambios radiológicos. Y en cambio, la neumonía típica, fíjense que a veces puede ser subfebril, no siempre aparece con un cuadro de fiebre. No hay fiebre a veces en los pacientes. Fíjense que la tos puede ser seca, no siempre va a tener tos con expectoración. En la típica, ya puede tener dolores en los músculos, no tiene hallazgos evidentes. En la radiología tiene un diferente comportamiento y a veces van a escuchar que incluso a veces se asocia manifestaciones gastrointestinales, tiene vómito, tiene diarrea. ¿Qué tiene que ver eso con neumonía? Realmente nada, ¿no? Pero fíjense que en la típica lo que tienen que entender es que no se presenta de la manera que nosotros esperamos, ¿ya? Pero sí es una neumonía, porque hay un agente que está afectando al pulmón. Aquí otro cuadro que me da a entender, pero como les digo, no hay una regla general de así es la típica y así es la típica. La típica es fácil de reconocer, la típica es un poco más compleja, ¿ya? Pero una ayuda importantísima dentro del reconocimiento del patrón
una radiografía. ¿Ya? No creo que, bueno, lo más importante que ustedes tienen que saber es que las neumonías típicas se presentan de un solo lado, son unilaterales. Si está afectando acá, se va a presentar la lesión acá, no tiene nada que ver acá. Si está afectando acá, ¿ya? Y afectan generalmente a un lóbulo específico, no afectan a todo el pulmón. Por ejemplo, fíjense, todo esto es una radiografía normal, pero el lóbulo afectado es este, ¿ya? Capaz no lo reconozco ahorita la lesión, que está bien, eso no importa, pero fíjense que solo afecta a un lóbulo, el lóbulo inferior, ¿ya? O puede ser el superior o puede ser el medio. Y tiene un patrón, esto que van a conocer en radiografía como patrón lobar, tiene una forma triangular la lesión, un triángulo en la radiografía y decimos un patrón lobar, característico de la neumonía típica, ¿ya? Pero en cambio en la neumonía atípica, fíjense que a veces la afectación es bilateral, los dos pulmones están afectados, pero no hay condensaciones lobares, pareciera forma intersticial o reticular. Es decir, acá yo tengo un pulmón y acá yo voy a tener otro pulmón, ¿ya? En la neumonía atípica, las consolidaciones generalmente van en forma triangular. Es una zona bien densa del pulmón, que normalmente el pulmón es oscuro, ¿ya? Porque tiene presencia de aire normalmente. Pero en los pacientes con neumonía típica, el patrón es lobar, afecta a un solo pulmón y tiene una característica lobar. En cambio, en las atípicas, el patrón afecta a ambos pulmones, es bilateral, y se observa de la siguiente forma, como patrones en redes. Ya ese tipo de patrón le conocemos como patrón intersticial, ¿sí? Puede que sea de esta forma o también puede que no, por eso es atípico, ¿no? Pero generalmente se puede observar radiológicamente de esta forma, ¿ya? Ok, entonces en las neumonías adquiridas en la comunidad tienen que diferenciar siempre que llega el paciente si era típica o si es atípica, ¿ya? ¿Cuál sería la herramienta más útil para diferenciar una típica de una atípica? ¿La clínica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen? Le estoy preguntando así para que razonen. Eduardo, si yo quiero diferenciar una neumonía típica de una atípica, ¿la clínica es mi herramienta fundamental? Sí, porque no lesiones. La clínica es una herramienta muy importante, siempre, ¿no? En todas las enfermedades. Solo que puede ser que en este caso no sea tan fácil diferenciar solamente con clínica. Porque ¿qué hacen ustedes si su paciente viene? Doctor, tengo una tos medio molesta, me duele la cabeza, estoy con vómitos, náuseas, estoy con diarreas, me empezó a levantar erupciones en la piel. ¿Ustedes van a pensar en neumonía? Probablemente no, ¿sí? Porque las atípicas se presentan así, sin un patrón específico. Entonces, ahí y solo ahí, capaz, la herramienta más importante es una radiografía de pruebas, ¿ya? Solo en ese caso. Pero después es fácil evaluar con la clínica. Esas son las neumonías extrahospitalarias. Pero cuando ingresamos a un hospital, estamos viendo pacientes que ya han sido internados un buen tiempo, ahí el panorama cambia. Vamos a hablar de las neumonías intrahospitalarias, que se abrevian de esta forma. Neumonía intrahospitalaria. No, cuando vean esa abreviación no se asusten, ¿ya? Es muy común abreviarla de esa forma. Las neumonías intrahospitalarias son consecuentes con los patógenos más abundantes en el hospital, ¿ya? Todos los patógenos, suena muy raro decirlo, pero todos los patógenos que se asocian con microbiota intestinal, ¿ya? ¿Por qué es común estos patógenos? Yo soy un médico, ¿ya? Que tengo un paciente que no sé, está con un cuadro diarreico, lo examino, voy, lo toco, no me lavo las manos, voy a otro paciente, la examino. O sea, es fácil diseminar bacterias del ámbito hospitalario de un paciente a otro si no se tiene un cuidado, ¿ya? Entonces, los agentes etiológicos más comunes son la Klebsiella pneumoniae, ¿ya? Los Acinetobacters, las Pseudomonas, el Aureus, MRSA, más que todo las bacterias resistentes ya a antibióticos, porque ese ámbito hospitalario está lleno de bacterias resistentes, ¿ok? Pero, ¿cuál es la diferencia clave? Y esto les va a servir cuando estén resolviendo un examen de este tema. ¿Cuál es la clave para diferenciar una neumonía extrahospitalaria de la intrahospitalaria? ¿Cuál creen que es el criterio? ¿Cómo? El agente etiológico, pero si llega tu paciente, ¿cómo con el agente etiológico puedes determinar si es intra o extra? ¿Cómo? Los datos epidemiológicos, ya puede que sea
diabética, pero igual todavía no te concluye Sí, nada. nada. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién está eso? Jairo. Claro. ¿Cómo usted diferenciaría o qué cree que es lo más útil para diferenciar una neumonía intrahospitalaria de una actividad en la comunidad? ¿Elda? ¿Dónde está Elda? ¿Elda? ¿Ni idea? ¿Pablo? A ver, dila. Dila. Nadie te va a mover. ¿Roberto? Puede ser. Ya. Puede ser. Es algo muy sencillo. Y se le va. ¿Ya? Para diferenciar intrahospitalaria de extrahospitalaria es el tiempo de estadio del hospital. Si el paciente ha estado más de 48 horas en el hospital y después de las 48 horas recién empieza con un cuadro de neumonía, es intrahospitalaria. ¿Ya? Y si ingresó al hospital apenas hace 2 horas, digamos, y en las próximas 10 horas empieza con un cuadro de neumonía, no se puede haber infectado en el hospital, porque las neumonías, todas las infecciones, tienen un periodo de incubación. ¿Qué es periodo de incubación? Puede ser una pregunta de bien. ¿Qué es periodo de incubación? Es el tiempo que transcurre desde que yo tengo contacto con el patógeno hasta que produzco síntomas. Ya ese es el periodo de incubación. Entonces, la regla clave aquí es el tiempo de hospitalización. Y esto no se les olvide, por favor, porque en los pasos clínicos de neumonías les ponen paciente que es ingresado hace 48 horas, hace 24 horas, hace 3 horas. Es importante el tiempo de estar en el hospital para diferenciar, sí, porque si el paciente ya estuvo más de 48 horas y después de las 48 horas ya empieza con una sintomatología de neumonía, tos, expectoración, dolor, fiebre, vamos a sospechar de una intrahospitalaria. Pero si es menos de 48 horas, es decir, menos de 2 días que se internó y ya empezó con su sintomatología de neumonía, vamos a descartar que sea intrahospitalaria, sino que se infectó de afuera y recién está teniendo los síntomas solo por el periodo de incubación. ¿Sí? La regla clave acá es las 48 horas de estadio en el hospital. Más de 48 horas en el hospital y tiene una sospecha de neumonía, es intrahospitalaria. Menos de 48 horas y tiene en el hospital y tiene una neumonía, una sospecha de neumonía, es en la comunidad. ¿Sí? Regla clave. ¿Por qué es importante diferenciar estos dos? Porque los agentes etiológicos cambian. Si voy a tratar una neumonía intrahospitalaria, no va a ser de la misma forma que una neumonía en la comunidad. Primeramente por los patógenos que son diferentes y por la resistencia de los antibióticos. A una neumonía extracomunitaria con un beta-lactámico hasta a veces es más que suficiente, pero una neumonía intrahospitalaria va a requerir el amplio espectro, a veces 2, 3 antibióticos al mismo tiempo para que se pueda quitar la neumonía. Entonces por eso es importante diferenciar. Ya, esta parte lo vamos a revisar. Como tal no hay neumonías crónicas, ya, pero hay infecciones que pueden inflamar el pulmón durante bastante tiempo. La tuberculosis sí puede producir una inflamación muy prolongada. Las micosis pulmonares, las neumonías aspirativas, este es el factor principal de que el aureus sea un agente productor de neumonía, ya, porque el aureus es microbiota cutánea. Solo en neumonías aspirativas el aureus adquiere una importancia. Porque ¿qué es neumonía aspirativa? Es cuando el contenido de la boca o el contenido gástrico, por algún accidente lo hago ingresar a través de la vía aérea. Normalmente no ingresa, ustedes tragan saliva y la glotis se cierra y pasa todo lo que quieran tragar por el esófago. Pero hay algunos pacientes, más que todo ancianos, que este reflejo de devolución ya está cansado. Entonces, la parte que tragan, una pequeña parte se ingresa a la vía aérea. Y eso baja y obviamente toda la bacteria de la microbiota oral también baja conjuntamente a la vía aérea. Entonces, esas son las neumonías aspirativas. Son cuando se causa una infección debido a la inhalación de las secreciones de la boca, del contenido del estómago. ¿Sí? Y en pacientes inmunocomprometidos, las infecciones más tempranas, o sea, en un paciente que tiene la inmunidad comprometida, se enferma cada rato de infección respiratoria, ¿ya? Y ahí están simplemente los agentes comunes, el neumonía, el influenza, el moraxella, catarral. Pero cuando ya tiene un grave deterioro de la inmunidad, ahí afectan
bacterias o patógenos que normalmente no afectan, las micobacterias, los hongos, los parásitos, que antes no producían neumonía porque el paciente tenía una inmunidad relativamente estable, ¿no? Puede ser una pregunta, pero de más adelante, ahorita no, pero si quieren se la notan. Un agente etiológico productor de neumonía importante en pacientes con SIDA, ¿ya? Pacientes con inmunidad muy deteriorada, es el Pneumocystis jirovecii, ya es un parásito, produce neumonía en estos pacientes. También el Cryptococcus neoformans, ¿ya? ¿Pero? El Pneumocystis jirovecii, sí es un nombre, ¿ya? Dije parásito. Ya, el Pneumocystis jirovecii, el Cryptococcus neoformans son agentes muy comunes en pacientes con VIH, productores de neumonía. ¿Ya? A ver, ¿qué tengo? Vamos. Entonces, ustedes tienen un paciente con neumonía extracomunitaria. La neumonía adquirida en la comunidad se la abrevia así: NAC y NIH. ¿Ya? NAC es neumonía adquirida en la comunidad y NIH neumonía intrahospitalaria. Hay una escala, así como hemos visto la escala de Centor, ¿ya? Pero esta escala no es para diagnóstico. Esto que se les quede bien claro, es para pronóstico del paciente. Viene un paciente con neumonía extracomunitaria o de la comunidad y queremos saber cuánto es su probabilidad de muerte. Entonces ahí aplicamos el CURP 65. Hay otra más, pero el CURP 65 es una pregunta en el práctico, ya en el práctico final, así que se lo tienen que aprender bien. ¿Cuáles son las categorías que valoramos? CURP 65, C de un estado de confusión, ¿ya? Viene un paciente y le hablan, señor, ¿dónde está? Confundido, eso se puede valorar con una evaluación neurológica en general. Está confundido, ahí le damos un punto. Está respirando más de 30 veces por minuto. ¿Cuánto es la respiración normal? De 12 a 20, ¿ya? 12 a 20 respiraciones, pero está bien. Pero 12 a 20 es el parámetro. Pero cuando está aumentado decimos que está arriba de 20, ¿cómo se le llama? Taquipnea. Y abajo de 12, perdón. Braquipnea. Los pacientes que están con taquipnea mayor a 30, van a verlo. Es muy fácil de reconocer una respiración. Ya le damos otro punto. Le tomamos la presión arterial y la sistólica está menor de 90 y la diastólica menor de 60, otro punto, está con hipotensión. ¿Cuánto es el valor normal de presión arterial? 120, 80, no sé, no te parámetro más fácil. Y tiene más de 65 años, otro punto. ¿Ya? La edad aquí es importante, 65 es la edad del paciente. Tiene más de 65, le doy otro punto. No tiene más de 65, no le doy nada. Y el último que me olvidé, el boom, ¿ya? El boom, si está más de 20 miligramos o más de 19 miligramos de cilindro, un punto. ¿Cómo se calcula el boom? ¿De dónde viene el boom? ¿Qué es el boom? No lo voy a sangre por si acaso. Son los compuestos nitrogenados en sangre. Y sí, la urea es uno, pero tienen que buscar. Ya. ¿Y cómo determinamos cuánto es el valor de boom? Pero se puede calcular, se puede hacer una estimación, ¿ya? Y si no, pueden buscarlo en ese momento que tengan. Pero aquí que es importante saber la urea del paciente. Con urea yo calculo el boom, ¿ya? Sin urea no tengo boom. Entonces, si el paciente tiene todos estos parámetros, un punto, y la escala máximo es de 5 puntos, ¿ya? ¿Qué me dice esto? Pacientes que tengan de 0 a 1 puntos tienen una baja mortalidad y yo los puedo tratar en su casa, ambulatorio. Esto es lo más importante del CURP 65. Paciente que tiene un CURP de 0 o 1 puntos es un paciente que tiene neumonía, pero una neumonía leve. ¿Ya? Entonces yo lo puedo mandar a su casa con antibióticos. Señor, vaya a su casa, descanse, tómese estos antibióticos y ya. Tengo yo paciente con un CURP de 2 a 4 puntos, es una mortalidad ya moderada, o sea, no está alta, pero en estos pacientes yo considero hospitalizarlos, o sea, ya no los puedo dejar ir a su casa, los tengo que hospitalizar ahí. Y tengo un paciente que tiene 5 puntos en la escala de CURP y yo directamente considero una mortalidad elevadísima y debería estar en una terapia intensiva a ese paciente. No lo puedo dejar ni en una sala de hospitalización común ni en su casa, directamente en una terapia intensiva donde le den el cuidado, ¿ya? Una unidad de cuidados intensivos. Es importante la escala de CURP, sí, chicos, ¿ya?
0,1 puntos a su casita, tratamiento ambulatorio. ¿Ya? ¿Qué es tratamiento ambulatorio? El tratamiento lo doy en su casa. Es verdad, típico, ustedes van al médico. La mayoría de aquí que vamos al médico nos dan tratamiento ambulatorio. Es decir, le dicen, doctor, tengo esto, bueno, tómese esto, tales días, tales horas, y listo, vuelva a la siguiente semana. Eso es tratamiento ambulatorio. Tratamiento hospitalizado es que, a ver, tiene esto, bueno, lo ingresamos al hospital y el médico, mediante la enfermería, mediante todo su proceso, les administra todos los fármacos. Y unidad de cuidados intensivos es que ustedes están en un área totalmente aislada, con máquinas por aquí, por allá, monitorizándolos 24/7 por si se descompensan y se pueden morir. ¿Ya? No es la única escala de que existe. Están dos escalas, la CUR 65 y la PCI. ¿Ya? La PCI es más complicada porque tiene 12 criterios, ¿ya? Para memorizarse. Pero la más fácil siempre es la CUR 65. No le van a preguntar a la PCI, ni en medicina ni te van a preguntar a la PCI. ¿Ya? Pero la CUR 65 sí. Ahora, esquema rápido. Microbiota de los pulmones, de la tráquea, de los bronquios. Pero ahora se van a confundir con esa cosita. Como ustedes saben, para un diagnóstico microbiológico completo hay adquiere importancia la toma de la muestra. Cuando un paciente que viene con tos y expectoración, tenemos que sospechar una neumonía, pero para confirmar mi neumonía tengo que hacer un laboratorio, un cultivo microbiológico de la muestra. Y ahí es donde solicito al paciente que lleve al laboratorio una muestra ¿de qué le digo que lleve? Esputo. Solo en pacientes que tienen flema o expectoración. ¿Ya? ¿Cuáles son las recomendaciones para que esa muestra sea útil para el diagnóstico microbiológico? Que primero el paciente se enjuague la boca, ya para intentar eliminar la mayor cantidad de bacterias que hay ahí, entre comillas. Y segundo, que la muestra sea esputo y que no sea saliva, ¿ya? Porque algunos pacientes le dicen ponga su flema o su esputo, perdón, en un frasquito, y hay 90% saliva, 1% esputo. Y eso tampoco sirve, ¿no? Tenemos que decir al paciente que sí o sí sea de lo más profundo de su pulmón, de su ser, que saque esa flema. Ya no sirve una saliva. Asegúrense de informar al paciente o enseñar al paciente que lo que tiene que recolectar es la flema y no la saliva. Ya la saliva no va a servir. ¿Por qué no va a servir? Porque si hacen cultivo de la saliva va a salir toda la microbiota de acá y no tiene importancia o sentido ese cultivo microbiológico. Pero, ¿qué pasa si es un paciente que está internado con confusión y ni siquiera puede botar flema? Le vamos a decir, señor, ponga su flema acá. No. Entonces ahí tenemos otros medios diferentes. Tenemos medios invasivos. En terapias intensivas se manejan los medios invasivos y los medios no invasivos. ¿Ya? Los medios invasivos tenemos las pruebas broncoscópicas y las no broncoscópicas. Básicamente, ¿qué hacen? Agarran una manguera, un tubo estéril y lo meten por la vía aérea hasta llegar al pulmón y de ahí recolectan la muestra manualmente, ¿no? O sea, con el herramienta. Esa es la fibrobroncoscopía. Es obviamente traumática, pero el paciente generalmente va a estar inconsciente. No le van a hacer fibrobroncoscopía a un paciente que está lúcido, alerta. Se puede hacer un lavado bronquial, un cepillado bronquial. Esto no es necesario que se lo aprendan, porque no. Y puede ser pruebas, biopsias, etcétera, pero de manera general, si no podemos recolectar la muestra por expectoración, y el paciente está inconsciente, vamos a agarrar algunos de estos métodos para poder obtener una muestra, y poder hacer un cultivo microbiológico. El más importante de acá es el lavado bronquial. ¿Ya? Con el lavado bronquial se puede recolectar muestras, ¿ya? Y llevarla al laboratorio. Y métodos no invasivos, propio de tracto respiratorio, esputo, broncoaspirado. Fíjense que puede detectarse neumonía en orina. Aquí fíjense que hay orina, y sí, ¿ya? Pero no todos los tipos de neumonía. ¿Ya? Les dejo como tarea de investigación para la siguiente semana de todos los agentes etiológicos que producen neumonía, cuál sí se puede detectar en orina. ¿Ya? Averíguenlo, es interesante. ¿Ya? Para estar 100% seguro, lo investigamos para la siguiente clase. ¿Ya? Pero
Fíjense que el tratamiento de una adquirida en la comunidad, no es necesario que tampoco se lo dicen ahorita al 100%, pero cuando el agente es una ambulatoria, yo puedo echarle la mano de una amoxicilina, un beta-lactámico, más un macrólido, y con eso puede ser más que suficiente para el tratamiento de una neumonía. ¿Ya? Fíjense que el esquema antibiótico, esto es complejo, es medicina interna, yo lo he visto recién en medicina interna, pero este esquema me ayuda a determinar el tratamiento. Mientras más grave, más espectro mi antibiótico adquiere. ¿Ya? Eso es lo único que tiene que hacer. A ver, vamos con los casos clínicos. Me va a ayudar la chica que llegó tarde. ¿Cómo se llama? Maleheidi. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Cuál es tu excusa? Había mucha trancadera. ¿Cómo? Había mucha trancadera. Léemelo el caso clínico, por favor. Varón de 44 años, obeso, es ex adicto a las drogas, piel inhalatoria desde hace 10 años y ex bebedor desde hace un año. Reside desde hace un año en un centro de rehabilitación. Acude a urgencias por clínica de 3 días de evaluación. ¿Hay ¿No ve? No. ¿Por el reflejo o porque no ve de verdad? No, o sea, porque lo veo un poco lejos. Está bien con la medicina. No está bien corregida su medición. Luis, a ver cómo termina de leer, por favor. Ya dice. ¿No lo empieza a leer? Sí, fuerte. Varón de 44 años, obeso, ex adicto a drogas, vía inhalatoria desde hace 10 años y ex bebedor desde hace un año. Reside desde hace un año en un centro de rehabilitación. Acude a urgencias por clínica de 3 días de evolución de intensa tos con expectoración purulenta. Fiebre de 41 grados. Horas antes de acudir al hospital comienza con disnea progresiva y dolor en punta de costado. A la auscultación se encuentra taquicárdico. Se inicia antibioterapia empírica con cefaltoxima y levofloxacin, 500 miligramos cada 12 horas, con el objetivo de cubrir los microorganismos más frecuentes causantes de neumonía. La adquisición comunitaria. En la radiografía de tórax inicia y se aprecia un infiltrado pulmonar alveolar. Se solicita cultivo de puto y el laboratorio reporta en la atención de gran abundantes diplococcus gram positivos. En el cultivo crece la bacteria productora del 80% de los adquisición comunitaria. Está interesante. En su guía, como ejercicio práctico, está así una tabla de clínica, una tabla de laboratorio. ¿Qué más está? Un dato de epidemiología y análisis y ¿cuál es el ejercicio acá para que ustedes lo hagan para todos los casos clínicos? En la parte de clínica tienen que sacar todos los signos y síntomas que hayan leído del caso clínico. ¿Qué signos y síntomas han visto acá? Todo con expectoración. ¿Qué más? Fiebre. ¿Qué más? Disnea progresiva. ¿Qué más? Todos esos signos y síntomas que ustedes ven, lo notan ahí. ¿Qué laboratorios? Bueno, aquí no se referencia a laboratorios más que la radiografía. ¿Sí? Ya, en su caso dice hemograma. Ya en una infección los leucocitos siempre están elevados y la tensión de Gram, que bueno, ya sabemos que nos dice que son diplococos gram positivos. Datos epidemiológicos, ahí se coloca el contexto del paciente. ¿Cuáles son los datos epidemiológicos importantes de este paciente? Es un ex drogadicto. Ya, ¿qué más? Es un obeso. ¿Qué más? Es ex alcohólico. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, vive en un centro de rehabilitación. ¿Qué más? ¿Cómo? Ya, hace 3 días está... ya. ¿Qué más? ¿Cómo? No me está diciendo lo más importante. No está diciendo. Ya, eso ya me lo dijeron. Es drogadicto, es bebedor.
es obeso, es de 44 años y es varón. ¿Sí? Eso es epidemiología. ¿Por qué? Porque en pacientes mayores a 65 años ahí adquiere mayor mortalidad la neumonía. ¿Sí? Edad y sexo son importantes también en la epidemiología. Ahí coloco varón, 44 años, ex adicto a las drogas, ex bebedor, obeso. Todos esos son factores epidemiológicos. ¿Ya? En el apartado de análisis bacteriológico que se debe solicitar, ¿cuál es el análisis que se solicita? El bacteriológico. Cultivo de esputo, ¿sí? Sencillo. Y el diagnóstico presuntivo, probablemente una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Ya? De hecho, aquí está. Neumonía típica. Neumonía adquirida en la comunidad. En la toma de muestra, ¿qué es lo importante? Primero, ¿cuál es la muestra que se solicita al paciente? ¿Y cuáles son las condiciones de la muestra? Para que sea una buena muestra. ¿Ah? La boca enjuagada, ¿ya? ¿Qué anotaron ustedes, a ver, chicos? ¿O no anotaron nada? ¿Que no use antibióticos? ¿Ya? ¿Por qué? ¿De dónde copiaron? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo tiene que estar la muestra? ¿Cuál es la variación de la muestra? Que no sea saliva. El enjuague bucal es el más importante, ¿ya? Que no sea saliva. En ayunas, ¿por qué? Porque el alimento puede llegar a contaminar el estómago, ¿ya? De preferencia que no haya comido nada. O que la boca esté limpia, no que esté en ayunas específicamente. Ya, porque si uno está con alimento en la boca y no está bien lavada la boca, ahí queda el resto del alimento y se contamina la muestra. Obviamente no tomar antibióticos. Si un paciente viene con neumonía o se sospecha de neumonía, ingresa al hospital y le dicen, doctor, yo me estoy tomando amoxicilina, ¿va a variar el resultado del laboratorio? Sí. Entonces, de preferencia que no haya tomado nada. ¿Cuál sería el diagnóstico final de este paciente? ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, chicos. No sé si me están entendiendo. Miguel Ángel. ¿Cuál sería el diagnóstico final? Pablo. ¿Cuál sería el diagnóstico final? ¿Neumonía típica? Puede ser una neumonía típica. Sí, no me acuerdo qué dice. Neumonía adquirida en la comunidad, yo le pondría, ¿sí? Porque es adquirida en la comunidad de afuera. No se olviden, primero tenemos que, esto es importante, primero determinamos si es de la comunidad o si es intrahospitalaria y después determinamos si la presentación es típica o atípica. ¿Ya? No pueden tirarse directamente típica o atípica. Típica o atípica. ¿Ya? Lo primero es determinar si es intrahospitalaria o de la comunidad. Entonces, una neumonía adquirida en la comunidad. El agente más etiológico probable es neumonía. ¿Ya? ¿De dónde se puede infectar el neumonía? De las goticas de fluye. ¿Y cuál es la vía de transmisión? Aérea. ¿Y cuál es la actividad de la neumonía? Si ahorita ustedes ven su examen eso, no se complica. Yo voy a creer y elijo creer que ya saben rellenar eso. ¿Ya? Así lo voy a sacar. Vamos para el segundo caso clínico. Lo puede leer Lucero. ¿Dónde está? ¿Lo pueden leer, por favor? Fuerte. Enterococcus. ¿No lo pueden leer? A ver, cambiemos. Josué. Fuerte. Lo demás.
resultados del laboratorio. En el hemograma había una hemoglobina de 16,3, hematocrito de 47, leucocitos de 6.590, neutrófilos, una neutrofilia de 71%, eosinófilos 1%, monocitos 5, linfocitos 22, plaquetas 281.000. El examen de general de orina normal. Con base en el cuadro clínico y su evolución, además de los hallazgos de laboratorio y radiológicos, mostraron que hay una zona de infiltrado basal izquierdo y se estableció el diagnóstico de neumonía típica y se cambió el esquema de antibiótico amoxicilfloxacino 400 miligramos cada 24 horas con respuesta clínica satisfactoria a las 48 horas con tratamiento de duración de 10 días y alivio total del cuadro clínico. ¿Ya? Fíjense que era un cuadro muy pero muy extenso y esto es algo que le puede pasar en su examen práctico final, ¿ya? Porque los casos clínicos son así, complejos. ¿Sí? Saquemos los datos clínicos del paciente. ¿Qué signos y síntomas observaron en toda la lectura? Tos seca, molestias osteomusculares, mialgias, artralgias, hiporexia. ¿Qué más? Fatiga, sin náuseas ni vómito. ¿Qué más? No, la faringitis no es un signo. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Que no me enojo. No, estamos hablando de síntomas y signos clínicos. No dice que tiene. ¿Qué más? ¿Qué más, Roberto? No. Ah, bueno, hiperemia, faringe, sí. ¿Qué más? Hay algo muy obvio ahí. Sí, fiebre. No nos dice que tiene fiebre, pero temperatura de 38,3, eso es fiebre. ¿Ya? ¿Qué más? La frecuencia cardíaca, ¿cómo está? 119 por minuto, aumentada. ¿Cómo se llama eso? Taquicardia. ¿Qué más? La frecuencia respiratoria está normal. Eso no es. ¿Ya? Fíjense entonces que se están olvidando de aquí de lo más obvio. Fiebre. No le está diciendo que tiene fiebre el cuadro clínico. ¿Ya? Nos está dando directamente la temperatura. Y ustedes ya saben cuánto es la temperatura normal. Ya saben cuánto es la frecuencia cardíaca. Ya saben cuánto es la frecuencia respiratoria. Entonces ustedes tienen que extrapolar los datos a signos y síntomas. Entonces, en la tablita de datos clínicos sería la tos seca, la hiporexia, las molestias osteomusculares, la fatiga, la fiebre, la taquicardia, iría, la hiperemia faríngea. ¿Ya? Todo eso va ahí. Datos de laboratorio, lo que hemos visto copiamos, ¿no? Una hemoglobina de 16,3, hematocrito de 47, leucocitos de 6.500, neutrófilos 71, linfocitos 22. Fíjense que solo en esta parte es difícil determinar si es una neumonía comunitaria, típica, porque tiene tos seca, no está botando flema, tiene fiebre ya, pero no tiene, por ejemplo, el característico dolor en punta de costado. En los campos pulmonares a la auscultación no se escucha nada relevante, o sea, pareciera que no tuviera nada. Y fíjense que solamente por observar una área eritematosa de la faringe, dicen que es una faringitis. ¿Ya? Está correcto la evaluación del paciente, pero lo que es importante acá es que hay que saber que las neumonías no siempre se presentan como queremos, se presentan de las maneras más raras. ¿Ya? Entonces, fíjense que pensó faringitis y tiene todo el sentido porque estaba con esto rojo, pero no era una faringitis, era una neumonía atípica. ¿Ya? Entonces, lo más importante de las neumonías es establecer primero si es de afuera o es del hospital, si tiene una característica típica o atípica. Ya en los estudios posteriores fue una típica, le cambiaron el tratamiento y listo, resultó. ¿Cuáles son los datos epidemiológicos de este paciente? Ya, es de 19 años, es varón, es universitario. Su peso no está bueno, depende de su altura, ¿no? Pero no millones que están sobre el peso ni nada. Esos son los factores más importantes. Y el diagnóstico presuntivo. Puede ser una faringitis, ¿no? Pero también puede ser una neumonía, ¿no? Algo que decía acá que me estaba olvidando. ¿Cuál es el CURP? En la escala del CURP de este paciente, ¿cuánto puntaje tiene?
¿Cuánto es el puntaje en una escala de Cook? 5. ¿Cuánto tiene este paciente? 2. ¿Qué dicen los demás? El paciente estaba confundido. ¿Qué dice acá? El paciente está consciente y tranquilo. ¿Ya? El paciente estaba con respiraciones mayores a 30. No, dice que tiene 18. El paciente estaba con una presión baja de 90 a 60. No. ¿Tienes más de 65 años? Y la huella probablemente no esté tan grave. Entonces, 0 a 1 puntos. ¿Ya? Casi nada. ¿El manejo de este paciente sería ambulatorio o intrahospitalario? Y del anterior caso, ¿cuál es el CUR de este paciente? ¿Está confundido? Probablemente no me dice nada de eso, ¿no? ¿Está con respiraciones mayores de 30? No tiene información. Probablemente no. Está con... Entonces, en cada caso clínico, ustedes busquen el CUR si es neumonía, ¿ya? Eso va a ser algo que va a entrar en sus exámenes prácticos. De anticipo. Ok, todo lo que hemos visto. Las neumonías intrahospitalarias pueden ser típicas o atípicas. No. De las neumonías típicas, ¿cuáles son los signos y síntomas más comunes? La triada de la neumonía, fiebre, tos con la expectoración, dolor de costado. ¿Y los agentes etiológicos más comunes? El neumoniae, el influenzae, el aureus, la varicela catararia, así de memoria. Las atípicas, signos y síntomas, puede ser febril, puede ser tos seca, puede ser mialgia, atalia, puede ser manifestaciones gástricas, puede ser un montón. ¿Y cuáles son los agentes de las atípicas? Las agentes de las atípicas, los micoplasmas, las legionelas, leptospiras, ¿verdad? No sería mejor eso. Yo supongo que esa medida. Hay una escala más que es la que le decía, que puede ser utilizarse CURT o esta, la de PSI o neumonía severa, el índice de severidad de la neumonía. Fíjense que son todos estos valores que tomamos en cuenta, ¿ya? No le van a preguntar ni a mí, ¿verdad? ¿Ya? Si el paciente tiene neoplasias, hepatopatías, insuficiencia, se va sumando un puntaje y dependiendo de su puntaje se lo clasifica en 5 categorías. Lo que sí puede ser una pregunta importante es que hasta la categoría 2 es ambulatorio el manejo. De la categoría 3 para adelante es hospitalario, ¿sí? Un paciente con un PSI de categoría 1, categoría 2, la mortalidad no es mucha, lo puedo mandar a su casa, tratarlo en su casa. De 3 para arriba, estoy obligado a meterlo al hospital, si no se puede complicar. ¿Okay? Creo que son diferentes, ¿no? Voy a ir con su guía. El boom no es nada más que el nitrógeno légico en sangre, ¿ya? Su valor es menor a 20 miligramos de cilindro. Astenia, ¿qué es astenia? Es la sensación de cansancio, debilidad, ¿ya? La expectoración purulenta es la expulsión de un moco proveniente del tracto respiratorio. La fiebre, una elevación de la temperatura arriba de 37,5 grados. La disnea, dificultad para respirar. Taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. ¿Qué es antibioterapia empírica? Es la terapia de antibióticos que lo doy al paciente solamente con el conocimiento, ¿no? La experiencia es eso, la verdad más que todo conocimiento. ¿Qué es NAC? ¿Qué significa NEAC? Neumonía de la comunidad. Y NIH, NI. ¿Qué es bradicardia? ¿Qué es bradicardia? A ver, ¿cómo? No te escucho.
¿Menor a cuánto? Menor a 50. 60. ¿Ya? Menor a 60 latidos por minuto. Taquipnea. Taquipnea, Valeria. Taquipnea. ¿De cuánto? ¿Mayor a cuánto? Ya, taquipnea es aumento de la frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto. ¿Qué es un infiltrado pulmonar? Ya son los aspectos o patrones que nosotros podemos ver dentro de una radiografía de tórax. Ya hay una gran cantidad de infiltrados pulmonares. Los alveolares, los intersticiales, los micronodulares, los nanodulares, los cavitarios. Entonces más emblemático. ¿Qué es una adenomegalia? Es una inflamación del ganglio linfático, ¿ya? Por inflamación para mí. Y un estertor, ya son ruidos patológicos del pulmón que se escuchan. Hay una cosita interesante, solamente para pasar a lo último y que lo vayamos arriba. Cuando uno hace auscultación del pulmón, ya en pleno del año, sí se escuchan estertores, pero los estertores que se escuchan son crepitantes, ¿ya? Porque puede haber otras patologías pulmonares que tengan estertores, no es característico de la neumonía. La neumonía presenta estertores crepitantes. ¿Cómo se escucha un crépito en el telescopio? Como si ustedes agarraran un velcro, conocen el velcro, ¿no? El scratch, y empezaran a despegarlo. ¿Cómo suena? Eso lo escuchan un pulmón de un paciente con neumonía, ¿ya? Como si estuvieran despegando un velcro en su pulmón, o como si estuvieran frotando sus cabellos, cerca de su oído con sus cabellos. Ese sonidito es el que se escucha en un paciente con neumonía, ¿ya? Eso se conoce como estertor crepitante. ¿Cuál es el agente biológico más comúnmente asociado a la neumonía y a la comunidad en adultos? ¿El influenzae? ¿Qué dicen ustedes? ¿El neumoniae? ¿El aureus? ¿El microneumonía de micoplasma? ¿El neumoniae? A ver, el neumoniae. ¿Qué escala se menciona para ayudar en la toma de decisiones del tratamiento de la NAC, de la neumonía que tiene la comunidad? La escala de Glasgow, la de CURB 65, la de ACAR, la de Frank Starling, ni idea. ¿Ya? Pero obviamente por descarte la CURB 65. ¿Ya? En la escala de CURB 65, ¿cuál de los criterios no es parte del CURB de la escala? ¿La edad mayor a 65 es parte o no? ¿La confusión es parte o no? ¿La frecuencia cardíaca es parte o no? No, ¿la urea es parte o no? Y entonces, Roberto, ¿cuáles son los criterios de CURB? CURB, confusión, ¿Ya? el boom, ¿Ya? frecuencia respiratoria, Excelente. Blood pressure, que es presión arterial y mayor a 65 mayor a 65 años. ¿Y cuáles son los valores de cada parámetro, Josué? Valor de boom, ¿cuánto le damos a un punto? Eso tienen que saber, es lo que sí tienen que saber. Mayor a 20. En la frecuencia respiratoria, ¿cuándo es un punto? Mayor a 30. En la blood pressure, ¿cuándo es un menor a 60, 90 diastólica y 60 diastólica? 90 sistólica, 60 diastólica. ¿Y cuándo es, mayor a 65 años? ¿Ya? No se olviden por favor de la cara. Para decidir el lugar idóneo, o sea, el lugar perfecto para tratar una NAC, el equipo responsable del proceso es preciso apoyarnos en la presencia de variables como los datos clínicos, los datos. ¿Cuáles son los datos importantes de un paciente, de cualquier paciente? Los datos clínicos. Uno, ¿qué más? Aquí están datos epidemiológicos y los datos de laboratorio. ¿Cuáles son las escalas pronósticas que nos informan sobre el riesgo y muerte y complicaciones de la neumonía que tiene en la comunidad? ¿Cuáles son las escalas? El CURB 65 y la otra, ya está bien, la PSI, el índice de neumonía de la severidad, el índice de severidad de la neumonía. Yo le hago una pregunta, Eduardo. ¿La CURB 65 y la PSI son útiles para el diagnóstico de una neumonía? ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? ¿Sí?
A ver, levanten la mano quienes dicen que la CUR 65 y el PCI son útiles para el diagnóstico de una neumonía. Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Por qué no lo voy a levantar la mano? ¿Ya lo razonaron? No son diagnósticos, son pronósticos. Esa es la diferencia. La CUR y la PCI no me diagnostican neumonía, me pronostican si el paciente tiene mayor riesgo de mortalidad o no. ¿Cuál sería, a ver, le pregunto a Miguel Ticona, cuál es una recomendación para el tratamiento ambulatorio de una neumonía adquirida en la comunidad? El tratamiento antibioterapia. De las opciones que observa ahí, ¿cuál sería? La amoxicilina, la levofloxacina con moxifloxacino, solo tratamiento sintomático o una hospitalización de inmediato. ¿Cuál dice Miguel? No sabía. ¿Cuál, Miguel? No sé. ¿No? A la otra persona, Miguel Ángel. ¿Estarán atendiendo ustedes neumonías? Un tema tan importante. ¿Vos, Álvaro? No hay un blanquito que sobre por ahí. ¿Cuál sería la respuesta? Aquí hay, doctor. ¿Cuál sería el tratamiento de una neumonía aquí en la comunidad? Levofloxacina, me muero, no. Levofloxacina, moxifloxacino son para pacientes con agentes atípicos. Voy a llamar listo un ratito ya. Anderete, Aramayo, Barrios, Borda. ¿Quién es Borda? Borda. Tengo Anal aceite atrás. comunitaria sin riesgo es amoxicilina. Buchón. Macrolio. Otras dos faltas ya tiene. Cachaza. Cachaca. Cachaca no vino, por favor, silencio. Cachaca cruzaniza. Esa pregunta de cuál sería el tratamiento más adecuado de un paciente con NAC, ¿ya? Aquí un poco dependiendo del criterio del médico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las neumonías adquiridas en la comunidad de agentes comunes como el Pneumoniae, y eso es un gran positivo. Con una amoxicilina sola pasa, ¿sí? Pero cuando sospechamos de un agente etiológico más peligroso, más importante, entonces nuestro esquema se tiene que ir ampliando. Depende mucho del agente etiológico que nosotros sospechemos, ¿ya? La pregunta está un poco trampa, sí, pero depende mucho del agente etiológico que sospechemos. Si estamos intrahospitalario, esto no es tal cual, no es que ustedes lo tienen que memorizar, sino que tienen que razonar, ¿ya? Si estamos intrahospitalarios, sabemos que los agentes intrahospitalarios son más resistentes, no son todos gran positivos, son mayoría gran negativos. Entonces nuestros esquemas van cambiando de antibióticos, ¿sí? Pero yo les digo que una neumonía de las más leves, de las más comunes, por neumonía adquirida en la comunidad, solamente con amoxicilina pasa, ¿sí? Pero si sospechamos de un agente un poco menos común, ¿ya? Ahí puede ser un esquema diferente, ¿sí? Tienen mucho que aprender, bueno, no aprendérselo, pero razonar esa parte del esquema de tratamiento, ¿sí? Yo personalmente no sé qué respondieron ahí, porque las preguntas son nuevas. Sí. Yo pondría amoxicilina sola, ¿ya? Levofloxacino, moxifloxacino, ¿a qué familia pertenecen? ¿A qué familia pertenece? Al lado de Miguel, ¿cómo se llama usted? Yo, Diego. Diego. ¿Diego? Sí, Diego. Diego, la levofloxacina y la moxifloxacina, ¿a qué familia pertenecen de antibióticos? Roberto, ¿a qué familia pertenecen? La cefalosporina. ¿A qué familia pertenecen, Valerio? La levofloxacina y la moxifloxacina. Quinolona. ¿La levo de qué familia, de qué generación es? La tercera generación y la moxifloxacina de cuarta generación. ¿Para qué espectro me servía la tercera y cuarta generación de quinolonas? Era espectro ampliado a gran negativo, ¿se acuerdan? Entonces, si yo sospecho una neumonía adquirida en la comunidad y yo sé que el más común es el Pneumoniae, necesito un moxifloxacino. ¿Qué dicen ustedes? El moxifloxacino me cubre positivos, negativos, así, su espectro es este. Y el agente productor es un Pneumoniae que es gran positivo. ¿Necesito un moxifloxacino? ¿Un levofloxacino? No, ya con una amoxicilina sola pasa. Ese es el razonamiento de esta pregunta. ¿Ok? ¿Me entendieron?
criterio adicional podría indicar un ingreso hospitalario independientemente de todos los o sea, ¿cuál de estos creen ustedes que si yo lo veo tengo que ingresar al paciente, hospitalizarse? ¿Una edad de menor de 50 años? No. ¿Un estado mental alterado? ¿Una tos persistente sin fiebre? No. ¿Una persona de edad normal? No. Estado mental alterado. ¿Ya? Eso es importante. Si yo veo a un paciente que llega con estado confusional alterado, voy a meterlo al hospital o ingresarlo al hospital independientemente de lo que sea. Ahora, una cosa más. El neumonía, lo más común que produce es neumonía. ¿Ya? Eso estamos todos de acuerdo. Pero cuando un paciente tiene neumonía, hay otra cosa que nos preocupa de segunda mano. ¿Alguien sabe qué? De segunda mano. Que no haga meningitis. ¿Sí? El neumonía es también productor de meningitis. Van a tener mucho cuidado. En el examen de ayer le metió esa pregunta. Un cuadro importante que produce neumonía produce. Y de hecho es el agente biológico más común productor de meningitis bacteriana, ¿sí? El neumoníaco. El neumoníaco entonces está en dos lados, en neumonías y meningitis, ¿ya? Un paciente con neumonía puede hacer meningitis sí o sí, bueno, depende del factor, los factores de riesgo epidemiológico, pero puede hacer meningitis. No se olviden de eso, ¿sí? ¿Tienen alguna duda del tema? ¿No? ¿No? Vámonos, chicos. Ordenadamente